Repíteme esa frase. Seguramente ya todos conozcan el mod de Parallax, mod creado por Rickburst Ultra y dirigido por Crystal, el cual y pese a que Rickburst dejó la comunidad exe, Crystal y parte del equipo continúan con el desarrollo del mod, y cuya versión final se espera que salga este año. Sin embargo, creo que la gran mayoría debe conocer este mod, gracias a su versión Legacy, la cual es bastante, pero bastante diferente de la versión actual, y que fue cancelada en 2022 debido a la falta de progreso, y a la salida de muchos miembros del equipo, lo que llevó a Rickburst a tomar la decisión de cancelar el mod. Aún a pesar de ello, hay mucho contenido interesante sobre esta versión, el cual demuestra la gran diferencia entre esta y el Revival, y en vista de que el mod podría llegar a salir este año, hoy vamos a ver todo el contenido planeado para Parallax Legacy, y aclaro que es subversión Legacy, para así no confundir con la versión actual de Parallax, ya que de ella hablaremos en otro video. Pero bueno, ya dicho todo esto, empecemos con el video. Empezamos como no con el arte planeado para el mod, y como no puede ser de otra, empezamos con Sátanos, del cual tenemos estos sprites que ya todo el mundo debe conocer, así que no hay mucho misterio en esto. También tenemos este boceto sin terminar, el cual aunque se desconoce para qué iba a ser, es probable que se trate de un remaster de los sprites antiguos, y por último sus iconos para Trickery. Siguiendo con Perdition, aquí sí que tenemos mucho contenido, empezando con los sprites de Sátanos en su verdadera forma, el cual no está nada mal en lo personal. También tenemos este render de Sátanos en su verdadera forma, el cual se desconoce para qué se iba a usar, y por último sus iconos. En cuanto a las almas, lamentablemente los sprites de Tails y Eggman se quedaron en conceptos, y los sprites de Knuckles se quedaron sin terminar en una fase temprana. También tenemos este irle de Boyfriend para esta sección, y por último este concepto sobre cómo sería la sección, el cual se terminaría reutilizando para Daredevil Funky. Siguiendo ahora con Ochidna, tenemos estos sprites antiguos para My Horizon, los cuales provienen de Versus Sonic Exe original. También tenemos estos otros sprites viejos de Ochidna, del cual únicamente tenemos su igle estática, y desconozco si estos sprites fueron terminados, aunque tenemos algunos avances de las poses para estos sprites. En cuanto a su forma real, solamente tenemos su cabeza terminada, y esta imagen que muestra cómo iba a ser su cabeza durante la transformación, y este concepto de otros sprites para la forma bestia. También tenemos varios idles descartados de Ochidna, los cuales eran para la versión final del mod. Este idle sin terminar, el cual sería el idle definitivo para Ochidna, y por último sus iconos para la canción. Pasando ahora con los demás personajes del mod, empezamos con Sonic, del cual tenemos sus sprites normales durante el comienzo de la canción. De igual forma tenemos sus sprites glitcheados, aunque de esto solamente tenemos su igle, y unos conceptos para las poses de esta forma. También tenemos el igle de Tails para esta canción, y unos sweeps de la animación de sus colas, y este concepto sobre la mecánica que iba a tener la canción, en la cual las notas iban a cambiar de lugar. También tenemos esta imagen del game over de la canción, la cual es un cague de risa jaja, y por último los iconos para la canción. Pasando ahora con Game Over Sonic y Tails, tenemos estos sprites descartados de ambos, los cuales se ven muy la verdad. También tenemos este concepto descartado de unos nuevos sprites para Sonic, de los cuales solo se hicieron el idle y algunas poses, y estos conceptos que ni idea para qué eran. También tenemos sus sprites definitivos, de los cuales únicamente tenemos su idle, y una pose sin terminar. En cuanto a Game Over Tails, únicamente se hizo este concepto para sus nuevos sprites, y por último el Game Over para la canción. Siguiendo con Educator, tenemos estos sprites para Expulsión, los cuales ya muchos deben conocer. También tenemos este modelo 3D de Boyfriend, el cual estaba destinado a usarse en la canción, y por último un concepto sobre cómo sería Expulsión, la cual sería en primera persona como pasa en el Revival.
Pasando ahora con Sonic NES, tenemos sus sprites normales, y sus sprites glitcheados para Top Loader, los cuales ya todos deben conocer. También tenemos los sprites viejos de Eggman NES, y los sprites nuevos de Eggman NES, los cuales no tienen muchas diferencias con los viejos. También tenemos los sprites frontales de Sonic NES, tanto en su forma normal como en su forma glitcheada, y unos sprites descartados del pod de Sonic NES, de los cuales solamente tenemos unos conceptos, y unas poses terminadas de Sonic NES. También tenemos estos sprites de Boyfriend para la canción, junto a los sprites antiguos de este para Top Loader, junto a este concepto de cómo iba a ser la canción, y este concepto de cómo se vería Eggman NES en Top Loader, y por último tenemos los iconos antiguos, como los iconos nuevos para la canción. Siguiendo con Almigti, tenemos estos sprites de espaldas de su forma falsa, o forma Axelle como se le conoce a esta. En cuanto a su forma verdadera, solo tenemos el idle para sus sprites, desconozco si se terminaron sus poses. También tenemos estos sprites antiguos de Almigti, que de igual forma únicamente tenemos su idle. También tenemos esta pequeña animación de Migti, que se iba a usar durante su transformación en la canción, y también están estos dos conceptos de la verdadera forma de Almigti, los cuales ni idea de para qué se iban a utilizar, y por último sus iconos para Gambado. Continuando con Noname, tenemos estos sprites en 2D de Noname, los cuales provienen del Versus Sonic X original, y los cuales se utilizaron por poco tiempo en el mod, antes de que se decidiera que su canción fuera en 3D, y de eso solamente tenemos el modelo 3D terminado de Noname, y esta prueba de sus sprites ya terminados. Por último, tenemos los iconos de Noname para su canción. Siguiendo ahora con Luis, el Sonic X de la 1.0 del mod original, tenemos estos sprites pixel de las almas, los cuales y a diferencia de lo que se cree, estos sprites sí eran para Parallax, confirmado por el propio Rick Burst, pero después se decidió que la canción fuera en 3D, y de eso solamente tenemos estos conceptos para los sprites de Luis, de los cuales únicamente se terminaron dos de sus poses, y a su vez tenemos un UID para un remake de estos sprites. En lo que respecta a las almas, solamente tenemos los modelos terminados de Tails y Knuckles, ya que el de Eggman nunca se hizo, y por último tenemos estos sprites de Tails y Luis, y un storyboard para la canción de este último. Y para ir terminando con esta sección, pasamos ahora con algunos extras, donde tenemos estos renders sin terminar para el menú de pausa de algunos personajes, de entre los cuales los de Echidna son los más avanzados. También tenemos los backgrounds de algunas canciones, como Perdition, My Horizon, One Life, entre otros. También tenemos estos sprites de Echidna, los cuales tengo entendido eran los sprites de los diseños de Echidna. También tenemos esta imagen de Sonic, la cual se usó únicamente para un teaser de su canción XD, y este rediseño descartado para Educator en Expulsión, el cual se descartó porque quien lo realizó dejó el equipo. También tenemos este dibujo random de Almigti, el cual me recuerda mucho a meme de Mr. Beats XD. También están estos renders de Sonic y Sonic NES, los cuales no eran para el menú de pausa, aunque el render de Sonic NES se utilizó para el host de Top Loader. También tenemos esta miniatura para la subida oficial de Gambado, aunque desconozco si la canción se llegó a publicar de forma oficial, y esta imagen para la host de Thanos, el cual parece ser un personaje de broma para el mod. Después tenemos este concepto para el menú principal de Parallax Legacy, al igual que tenemos estos assets que se iban a utilizar para el modo historia. Luego tenemos estos conceptos para el free play del mod, en el cual vemos cómo iba a funcionar este. Ya luego tenemos este arte promocional para el mod, en el cual vemos a todos los personajes de Parallax. También tenemos este otro arte promocional de Boyfriend y Satanos, el cual hace referencia a la portada del primer Sonic, y por último el banner sin terminar del mod. Seguimos ahora con las canciones planeadas, donde empezamos con Trickery, en donde tenemos este concepto de la V2 de la canción.
Después tenemos la versión vieja de la V2, además de la V2 que subió Ruflecer a una versión actualizada de la canción, con cambios realizados después de la cancelación. Por último, tenemos esta sección descartada de la canción, la cual fue reemplazada por el breakdown. Seguimos ahora con Perdition, donde aquí sí que tenemos mucho contenido, empezando con la versión de Sturm proveniente de Versus Sonic X original, la cual se descartó porque Sturm dejó el equipo. También tenemos whips de la V1 y V2 de Perdition Yoshidan Mix, los cuales se terminarían descartando tras la salida de Yoshidan. Pasando con Perdition V2, la canción tuvo muchos conceptos para la misma, y los cuales les voy a estar dejando a continuación. También tenemos la versión antigua de la V2 de la canción, la cual se encuentra sin terminar, y que posteriormente se trasladó y rehizo para Perú. Por último, tenemos varios conceptos y whips para la sección de las almas, los cuales fueron realizados por Ruthless, Sprite y Finlay, y que les estaré dejando a continuación.
ya para terminar con Sátanos, tenemos un remix de Triple Trouble protagonizado por este, el cual por alguna razón formaba parte de la semana de Sátanos, y de este solamente tenemos unos whips de la sección de Tails, y la sección de Knuckles. Seguimos ahora con Echidna, del cual no tenemos mucho contenido a diferencia de Sátanos, aunque tenemos algunas cosas interesantes, empezando con el My Horizon de Hester Frog, el cual como adivinarán proviene de Versus Sonic X, y fue descartado tras la funa hacia Hester Frog. Después tenemos esta canción sin terminar de nombre One Left, la cual fue compuesta por Nominal Dingus, y fue descartada después de la controversia en la que se metió. Después tenemos esta canción de nombre, Interstellar Legend, la cual iba a reemplazar a One Left, y fue descartada porque el FLP se corrompió. Por último, tenemos el conocido My Horizon de Onkish, el cual sorprendentemente se originó en Parallax Legacy, y se terminó moviendo a Illegal Instruction tras la cancelación del mod. Siguiendo ahora con Sonic, del cual y al igual que con Echidna, no tenemos mucho contenido sobre este, empezando con la V1 de One Life, la cual proviene de Versus Sonic X original, y cuya instrumental se rehizo para Parallax. Luego tenemos el One Life River Mix, el cual se realizó después de que Sturm y Crispy se fueron, y que fue descartado porque River dejó el equipo. Luego tenemos una versión vieja de la V2 de One Life, la cual tiene algunos cambios en la instrumental. Y por último la versión nueva de la V2, la cual se movió a Horizon Edge tras la cancelación del mod, y fue renombrada como One Chance. Siguiendo ahora con Game Over, de este únicamente tenemos dos cosas, empezando con Tofar V2, la cual como el resto proviene de Versus Sonic X original, y fue descartada por el tema de Hester Frog. Por último tenemos esta canción sin nombre para Game Over, la cual iba a ser el reemplazo de Tofar en el mod, y los nombres de Last Hope y Agony eran nombres fanmade.
cuanto a Educator, de este únicamente tenemos la V1 de expulsión, aunque no es sorpresa viendo que la versión del revival es directamente la V2 de la canción. Continuando ahora con Sonic NES, con Tobloader V1 lamentablemente no está publicada, debido a que Crystal no la ha querido publicar, pero sabemos que esta versión había sido compuesta por Nominal Dingus. Respecto a las demás versiones de la canción, estas sí que han sido publicadas, empezando con Tobloader V2, la cual fue compuesta por Finlay, y fue descartada porque Finlay la consideró muy genérica. Luego tenemos este concepto de la V3 de Tobloader, el cual curiosamente es mucho más largo que otros conceptos. Y por último tenemos la V3 de Tobloader, la cual es la versión que todos ya conocemos. En lo que respecta al MIDI, de este al igual que con Educator, tenemos únicamente la V1 del Gambado, ya que el resto de versiones de la canción provienen del revival. Siguiendo con Noname, aquí sí tenemos varias cosas, empezando con su canción Messenger, la cual proviene de Versus Sonic X original, y estuvo por un tiempo en el mod hasta que fue reemplazada. Luego tenemos a Playtime V1, canción que fue el reemplazo de Messenger en el mod, y se desconoce el por qué se descartó. Luego tenemos a Playtime V2, de la cual solo tenemos únicamente 2 whips, y fue descartada porque ya manejo el mod. Luego tenemos a Tune As Old As Time, la cual sería el reemplazo de Playtime en Parallax, y se desconoce cuál fue la razón de su descarte, aunque el inicio de esta canción se reutilizó en No Strings V2 en Daredevil Funky. Y hablando de No Strings, tenemos este concepto para la V1 de la canción. Y por último, tenemos la V1 de No Strings para Parallax Legacy. Pasando ahora con Oetanos, el personaje de broma del mod. De este tenemos la V1 de su canción de nombre Green Exone. Y por último la V2 de su canción, de la cual únicamente tenemos unos segundos de la misma. Y ya
ya para terminar con todo el contenido del mod, vamos con la canción de Luis, God's Plan, empezando con el acto 1 antiguo de la canción, el cual tiene varios cambios de la actual. Después tenemos la versión actual del acto 1, la cual es un poco más larga que la versión vieja. Y ya por último, tenemos el acto 2 de la canción, siendo lo último que se hizo de God's Plan, ya que los actos 3 y 4 nunca se trabajaron antes de la cancelación del mod. Bueno, con esto ya concluimos con este video, y si has llegado hasta aquí, déjamelo saber con un like. La verdad, después de ver todo lo que se hizo para Parallax Legacy, entiendo por qué para muchos esta es la mejor versión del mod, ya que pese a ser la versión más antigua del mod, esta contiene mucho contenido interesante, el cual no está presente en el revival, tanto en el arte como en las canciones, sobre todo en personajes como Sartanos. Es una pena que este se cancelará por falta de progreso, y porque muchos miembros dejaron el mod, y si bien este año tendremos posiblemente el revival, el cual se ve bastante prometedor, personalmente me hubiera gustado ver la versión completa de Legacy, ya que esta se veía muy prometedora. En fin, me gustaría mandarle un gran saludo y un agradecimiento a mi pana End, el cual me ayudó a realizar este video, al darme información de Parallax Legacy, y así evitar que yo desinformara a muchos sobre el mod, jaja. En serio, muchas gracias por la ayuda, pana. Pero bueno, ya el próximo video va a ser una reseña a una serie de la usuaria Anood 2000, usuaria que muchos deberán conocer por sus animaciones de Piggy, así que pronto se vendrá un video muy interesante en torno a esta usuaria. Pero bueno, esto es todo por hoy, yo soy JX Stars, y nos vemos en el próximo video.